Buenos días, muchas gracias por invitarme a este simposio en CILAT. Es un placer para mí estar con todos vosotros y me vais a permitir que esta presentación, un momentito, cuando ya llevas unos cuantos años en la dermatología, como 50, pues miras un poco hacia atrás, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué he hecho? ¿Qué he aportado yo un poco? Como saben, yo básicamente me he dedicado a dermatología pediátrica y a ricología. Y yo era un residente feliz en la cátedra del profesor Piñol, sin líquen plano, sin dermatitis atópica, pero con unos compañeros, como ven aquí, Jordi Perit, Teresa Strack y muchos otros, que íbamos cada año a las Journées Dermatologiques a París a ver las presentaciones. Y un año, aquel año, creo que fue el 76 o el 75, pues habían unos niños con unos pelos así, muy grandes, muy despeinados, ¿no? Los que llamaban les cheveux ébouriffés de Gripper o los cheveux incoiffables de Dupré. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasa siempre, que llegas a Barcelona y te encuentras con lo mismo. Y así empecé todo, que ya que estaba muy rápido. El origen, el año 76. Yo debía ser un R3 o un R4 aproximadamente, y vi dos niños, como esta niña, que me llamaron la atención, como los que había visto en París, y se me ocurrió hacer microscopía electrónica. Estaba ya con el tema de la microscopía electrónica, que me apasionaba un poquito, y vi esto, un canal que surcaba estos pelos. Y eso no estaba descrito. Y entonces pues, lo publiqué en la Medicina Cutánea en el año 77, la revista nuestra revista, la revista del CILAT, que yo he estado pues muchos años de secretario de redacción, de director finalmente inclusive y tal, y luego coleccioné unos cuantos casos más y vi que el corte transversal, porque Dupré hizo lo mismo, fue a buscar a sus pacientes y comprobó exactamente lo del canal, el pili canaliculi, y decía que era el pili triangle et canaliculi. Bueno, el corte transversal, si hay 2 o 3 canales, es triangular, pero si hay un solo canal, es reniforme, o si hay 3 o 4, puede tener diferentes formas. Y entonces, pues, recogimos como 10 casos más, y como ven aquí, en este artículo se publicó en los anales de dermatología, y fue, aquí a la derecha, es el artículo que quedó de referencia de la patología de base del cabello impeinable. Y como ocurre siempre, bueno, esto es para ver que si tú lo sospechas, con el microscopio óptico, moviendo suavemente el micrométrico, puedes ver el canal. Y como ocurre siempre, empezaron a venir niños con problemas parecidos, ¿no? Con bully hairs, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, el cabello impeinable, finalmente, hace pocos años, se descubrió las mutaciones, los genes que están mutados en esta entidad. Basmanen lo descubrió, el tipo 1 es el que afecta pues, al gen del TGMB, el PAT-B, creo que es. Bien, como decía antes, empezaron a venir niños con pelos raros y yo, pues, microscopio electrónico, efectivamente. Y aquí, por ejemplo, una pequeña aportación es que la cutícula está más delgada de lo normal, tiene menos capas de cutícula en el cabello lanoso. Y si haces microscopio óptico, simplemente, pues dentro de los folículos pilosos, puedes ver perfectamente cómo el pelo está más aplanado. Bien. Como digo, miren otros casos con displasias pilosas. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, en la queratosis pilar de Calvante no observas glándulas sebáceas. Y en el Moniletrix, que vimos varios casos, describimos una nueva mutación, en este caso de una niña, justamente de Valencia, que justamente la vi hace una semana, el día del apagón, en Barcelona, y han pasado unos cuantos años, se llama Paula, y tuve el placer de irla siguiendo durante muchos años. Bien, y otro pelo raro, el cabello burbuja. Aquí, ¿qué describí o que ello signifique un poquito? Bueno, son pequeñas cositas, pequeñas aportaciones, que las ampollas que están en el córtex también las puedes ver en las células de la cutícula. Bien, y otro aporte que creo que tiene su interés es la descripción, bueno, el aporte de 4 casos de la ginecomastia unilateral
dolorosa que se ve en algunos pacientes que toman finasteride. Pues que eran 4 pacientes, 2 que tomaban finasteride 1 miligramo, que es lo propio, pero entonces muchas personas compraban Proscar de 5 miligramos, lo partían en cuatro trozos, pero estos 2 también presentaban esta ginecomastia unilateral, que es dolorosa, y cuando dejas el finasteride poco a poco se va resolviendo espontáneamente. Bien, otras cosas que hemos hecho es organizar un par de congresos, de reuniones europeas del Grupo Europeo de Tricología. Aquí se me ve a mí en el año 2003 un poco cansado, seguramente, y creo que organizamos otra en el 2012 con Ramón Grimal. En cuanto a publicar libros, bueno, hay unos casos clínicos en tricología que tienen poca importancia, ¿no? Este libro de las alopecias, guía de diagnóstico, y luego un análisis de diagnóstico en tricología pediátrica, esto fue la primera edición, y ya las ediciones posteriores con Ramón Grimal, la segunda, y acá tienen la tercera edición del Pediatric Hair Disorders. Bien, pues la segunda edición tiene la particularidad de que hubo una traducción al chino y el problema fue para corregir las galeradas, pero bueno, salimos adelante. Bien, otra aportación también con varios miembros del CILAT, de Monterrey concretamente, el doctor Julio Salas, el doctor Jorge Ocampo, fue que reunimos entre nosotros y ellos unos 20 casos de tricotiodistrofia y hicimos estudio clínico y con microscopía electrónica y microanálisis de rayos X. Y quizá lo que esto ya es conocido, por supuesto, quizá lo que aportamos un poquito es que justamente la falta de azufre estaba justamente más cerca de las áreas donde había la tricosquisis, la fractura transversal, limpia transversal, como es lógico, claro. Bien, otra aportación importante con Ramón Grimal, con Sergio Bañó, como todos ustedes saben, 2019, el Congreso Mundial de Tricología en Sitges. Y, bueno, esto parece un poco un repaso del currículum, ¿no? Pero rápidamente solo significar, por ejemplo, que esto del nebus de cabello estirado para mí no existe mucho porque los 3 o 4 casos publicados siempre coincidía que había una patología de base como una ictiosis, una queratosis pilar u otro. Luego, también con Gerardo Moreno, comentamos el tema del efecto paradójico de la fotodepilación en la cara, que para quitar pelos lo que hacía es producir más pelos. Pero la mayoría de estas pacientes tenían trastornos hormonales de fondo. Y luego también una publicación curiosa, hace 3 o 4 años, el pseudo green hair, que en este caso se trataba de un falso cabello verde por las denominadas colas o tintes californianos. Bien, otros casos curiosos, interesantes, fue una publicación con miembros del Grupo Español de Tricología de localización atípica de la alopecia triangular congénita, localizaciones frontal, occipital, o curioso caso de una pestaña muy larga que no había ninguna publicación médica de este caso, pero sí que se encontraba en Internet. Cuando buscamos Internet, pues había algunas personas que habían ya comentado esta pestaña más larga de lo normal, curiosa. Con Ramón Grimal también describimos un tipo de cabello ensortijado, adquirido, que le llamamos acquired partial curly hair o cabello ensortijado, pero porque se caracterizaba porque cada 7 u 8 cabellos veías un cabello que la parte distal estaba ensortijada. Y vimos que prácticamente esto se debía a efecto de weathering del entorno donde procedimientos cosméticos del cabello o del entorno del tratamiento. Y también tenemos una serie bastante larga de 72 casos de alopecia cicatricial, donde hicimos estudios clínicos, evolutivos y terapéuticos en estos pacientes, que ha sido bastante referido en la literatura. También un estudio bastante completo con un compañero, el doctor de Andrade, de Brasil,
sobre los cambios oculares en la alopecia areata, cosa que está bastante referida en la literatura, pero que habitualmente no lo miramos. También con Andrea Convalía, un estudio curioso de que efectivamente la mancha salmón de aquí de la nuca es más grande en pacientes que tienen alopecias areatas más severas. Es una curiosidad, ¿no? Pero efectivamente pues, lo pudimos comprobar de esta manera. Y claro, debe haber aquí algún componente genético, y eso está pendiente de hacer un estudio realmente si hay alguna conexión genética entre la mancha salmón de aquí de la nuca con la severidad de la alopecia areata. Bueno, y esto casi que está acabando ya como empezó, con un estudio de cabello impeinable tipo 1 con la doctora Olaz, que se publicó en Actas hace un par o tres de años. Y una vez tuve que reportar mis mejores artículos una cuestión curricular sobre ricología, y aquí los tienen, y ya hemos hablado de todos estos. Y el que no hemos hablado es el último, que fue un protocolo que propuse para el PRP, para el estudio de los factores de crecimiento en la alopecia androgenética, porque cada cual publicaba sus casos. Pero yo propuse que, y es lo que hice, ¿no?, que el PRP se hiciera, por ejemplo, un tratamiento cada mes, los 3 primeros meses, y cada 3 tratamientos alargar un mes más. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, mayo, julio, septiembre, o sea, cada 3, un mes más, hasta encontrar un punto apropiado en que 2 o 3 veces al año mantienes el resultado del tratamiento. Bien, y solo para terminar, pues significar aquí, señalar un poquito a los compañeros, a los discípulos que han estado conmigo todos estos años, prácticamente 50 años, la directora Gisela Hausmann, con estudios del microscopio electrónico de barrido, la doctora Laura Lacueva, alopecia areata, Julio Salas, muchos compañeros de Monterrey, Julio Salas, Fara Sevilla, por ejemplo, también estuvo con nosotros, otros compañeros como la doctora Alves de Madeira, o por ejemplo de Colombia, de Bogotá, como Clara Escobar, Liz Rijano o Carolina Palacios de Bogotá también. Aquí estas imágenes de Clara Escobar, Andrea Convalía, aquí varios compañeros, Liz Rojano, Fara Sevilla, etcétera. Pues a todos ellos muchas gracias por momentos tan significativos, tan entrañables conmigo y que me ayudaron a hacer todos estos estudios y a llegar hasta este punto que estamos hoy. Aquí tenemos a Carolina Palacios, a José María Mir también y a Andrea. Un aplauso para todos ellos. Gracias.